Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Bienvenidas y bienvenidos al programa del Colegio de Sonora. El propósito de esta conversación es acercar a tomadores de decisiones, especialistas y público en general al conocimiento generado en esta casa de estudios, que aborda problemáticas regionales, nacionales e internacionales desde las ciencias sociales y las humanidades. Hoy nos acompaña Mario Alberto Gómez Araujo, quien nos hablará de su más reciente libro, titulado Tres Titanes de la Espuma, Estrategias del Mercado de la Cerveza en Hermosillo, Sonora, de 1950 a 1985. El doctor Gómez Araujo es maestro y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y actualmente es maestro del Departamento de Historia y Antropología en el campus Hermosillo de la Universidad de Sonora. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, aquí. Gusto en estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación del Colegio de Sonora a esta entrevista. Y antes de iniciar quisiera felicitarte por esta publicación, por supuesto, que refleja todo el rigor metodológico y la calidad de la investigación y del proceso editorial que ha caracterizado al Colegio de Sonora. Estamos muy felices de tener esta nueva publicación en nuestro catálogo de publicaciones del Colegio de Sonora y a continuación vamos a platicar un poco para explorar de qué trata esta nueva publicación. De antemano, gracias al colegio y a todo lo que me formé aquí. Felicidades. Yo sé que fue un trabajo largo, arduo, difícil, pero al final muy satisfactorio. Definitivamente. Sí. Y para comenzar esta charla me gustaría que me platicaras tus motivaciones. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar a un posgrado, primero que nada? ¿Y qué fue lo que te llevó a terminar conociendo la historia de la cerveza en Hermosillo, que es un tema, me parece, espectacular y que de repente no está no es muy común dentro de los catálogos de publicaciones académicas, ¿no? Propiamente. Sí, pues, ¿qué puedo decir? Pues finalmente me formé en las ciencias sociales en la Ciudad de México, en la UNAM. Hice una carrera de ciencia de la comunicación y la ejercí durante un tiempo y después me decidí a hacer la carrera de historia en la universidad. Eso me permitió ser maestro y después incluso compartí en la maestría con mis alumnos. 4 de mis alumnos estuvieron conmigo, entonces esas satisfacciones son de las interesantes. Y la otra, pues es decir, el hecho de formarme en el Colegio de Sonora me permitió darme ese tiempo para ir a los archivos. Y el archivo de la ciudad de Hermosillo es interesante, aunque pudiera parecer algo ilógico dentro de lo que es la archivística, porque finalmente lo que se logró conservar son cosas que estaban destinadas para el presidente municipal. Las otras de las dependencias desaparecieron y eso es lo importante, donde independientemente de que archivísticamente no tiene esa cronología, sino que tienes que ir buscando hoja por hoja y caja por caja. Un gran trabajo. Un gran trabajo, porque tienes que tomar polvo y es de paciencia, porque lo que encuentras en un folio, en un paquetito de una caja, su continuidad la tiene la otra o la otra. Entonces no hay una archivística. Y es interesante mejor desde ese punto de vista porque encuentras cosas que nunca te puedes imaginar. Te comento rápidamente que hice una inicial búsqueda de dónde habían empezado las zonas de tolerancia, que por cierto aquí cerquita estaba la primera, ¿no? Aquí por la Chihuahua. La ciudad tuvo ubicaciones como alrededor de 6, algunas no se llevaron a cabo por el pleito que tenían los vecinos. ¿Cómo es posible que nos pusieran aquí la prostitución en casas vecinas de los ciudadanos? Y en ese camino de estar hojeando me encontré una
un comunicado que de los años 50, donde decía que se les hacía a partir de lo que estaba contenido en el reglamento de bebidas y digamos, y no me acuerdo qué otro nombre tiene, pero se decía que por su cantidad que tenía y bajo el decreto que hizo el presidente Miguel Alemán, decía que la cerveza no podía ser, no era de contenido alcohólico, y entonces porque tenía menos de 5%. Dije yo, ¿cómo es posible esto? Entonces me di a la tarea de buscar y encontré el punto donde decía, bueno, ¿qué significa pues que se consuma, pero también qué hay detrás? Y eso es lo que el libro tiene, una serie de historias que es parte de la historia de las cervecerías en México. En México, ok. Y como mencionas en tu libro, después de darte cuenta de que había una intención mayor que la distribución solamente de la cerveza, ¿no? Entonces mencionas y que identificaste claramente la competencia entre 3 cerveceras, ¿no? Sí, que era La Modelo, Moctezuma y Cuauhtémoc. Así es. Entonces, ¿nos podrías dar, por ejemplo, ejemplos específicos de estas estrategias que utilizaron para ganar la cuota del mercado de Hermosillo, principalmente? Antes que nada hay que decir que la cervecería de Sonora creó la posibilidad de que la gente tuviera ese gusto por la cerveza. La cervecería de Sonora estaba ubicada aquí y muy cerca, ahorita está en la Plaza Bicentenario, ahí estaba la cervecería. ¿Y ahí que tiene alguna influencia la cultura alemana en el gusto de la cerveza aquí en Hermosillo y en Sonora? Mucho, y a la vez podríamos decir que tuvo que competir con lo que normalmente, localmente se ingería, ¿no? O sea, como el bacanora. Claro. Pero no, digamos que el bacanora no tenía una gran producción y era clandestino. La cerveza, de alguna manera, desde su llegada, no era apreciada por el común de los pobladores. Era una sociedad muy pequeña en el 97 y inicio del siglo XX, pero los mismos, alemanes crearon un club donde se tomaba. Y no era nomás para lo local, sino hay que tener en cuenta, como sucedió en otras partes de la República, que los mismos alemanes necesitaban de su cerveza. Y crear cerveza fue algo natural, y sobre todo la experiencia que adquirieron, lugares como San Luis, Missouri, es decir, donde alemanes llegan y crean las empresas que hasta la fecha siguen siendo, insignias, ¿no? O sea, en Estados Unidos. Claro. Bueno, entonces, sí influye esta cerveza alemana en el desarrollo de la industria en Sonora, y luego está la cervecería Sonora, que es quien crea el mercado. El mercado, y nos pone en el paladar el gusto por la cerveza, ¿no? Sí. Entonces, y luego entran estas 3 empresas. Sí. ¿O son las mismas y No, digamos que hay que entender también que en la historia de la cerveza en México, la más importante, que va a incursionar desde el principio del siglo XX, es la cervecería Cuauhtémoc. En mi tesis también manejo en el libro, pues, lo que significa que Guaymas tuviera una importancia mayor que Hermosillo, porque Hermosillo era distribuidor de lo que llegaba al puerto. Y ahí es donde la cervecería va a poner una agencia que va a competir con los productos locales de la cervecería de Sonora. ¿Cuáles eran estos productos? Digamos, la inicial tenían varios nombres, ¿no? La Reina Blanca, entre ellas la cervecería, y luego se queda lo que va a ser hasta hace relativamente poco la High Life. Es decir, la High Life nace en el 1910 por ahí,
tenían una calidad insuperable, o sea, en realidad eran reconocidas, incluso pues como historiador participante, como dijera el maestro Cuevas, yo también llegué a tomar la cerveza esa, ¿no? Qué bueno, qué buena experiencia, porque entonces tienes un punto de referencia bastante claro de lo que significaba tomar esa cerveza. Y bueno, otra vez, ¿podías contarnos de las estrategias que utilizaron estas cervecerías para ganar el mercado, que ya estaba creado, ¿no? Sí, a pesar de que la cerveza fue incluida pues en la Constitución, y eso les daba carta blanca para que pudieran ellos decir que hay, digamos, una forma muy particular de que la gente pueda beberla sin ningún miramiento, o que, digamos, incluso en sus inicios, algunas cerveceras, especialmente la de Monterrey, hacían anuncios donde los niños decían que podían tomar, los bebés podían tomar cerveza, ¿no? Entonces, para que te des una idea de cómo era el asunto. Obviamente, hasta la fecha se le llama beber con moderación, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que tú tengas una cerveza que pueda satisfacer al paladar, y sobre todo que te dé, como son los anuncios que durante mucho tiempo lo hicieron, fue importante muchos aspectos. ¿Cuáles fueron los que tenía pues como restricción para esas estrategias? Y hay que verlos que eran, digamos, en términos de lo que significó que lo incluyeran en la Constitución. La Constitución le daba al gobierno federal que cobrara los impuestos y luego los difiriera a los estados y a los municipios, dependiendo de lo que se consumía. Hasta ahí. Pero, ¿qué es lo que en el camino se encontraron después de los 50, cuando se crea la federalización de los impuestos a la producción y consumo? Se encontraron con que había restricciones, que todavía los sigue habiendo en la Ley Federal del Trabajo, donde decía que en ciertas partes no se podía establecer un expendio. Con esa palabra va a ser importante, porque va a haber una forma de evadir lo que no podían. Y en esas fueron las estrategias hasta cierto punto, donde ¿cuáles lo van a hacer aquí en Hermosillo? Pues en Hermosillo, después de que la costa de Hermosillo se convirtiera en un punto donde viene mucha población migrante, e incluso para catapultarse e irse como braceros a Estados Unidos, Sonora fue importante que vinieran mucha migración interna. ¿Y qué es lo que sucedió con eso? Pues finalmente teníamos mucha gente que podría ser consumidora, pero también la ciudad empezó a crecer, y una de las estrategias fue acercarse a los comités creados por una ley para que lo que fueran las formas de, digamos, de tener acceso a los servicios básicos, agua, luz, drenaje y pavimento, fueron los comités. Y ahí cada 15 días había un baile en los lugares donde había comités. No, en los ejidos no se podía, porque estaba restringido. Sí, pero aquí en la ciudad, sí. Okay. Entonces, pero aquí en la ciudad sí. Entonces empezaron con eso. Y entonces hay un digamos, una despliegue de cómo se pueden llamar de los expendios, y van desde café, refresquerías y todo eso van a utilizar digamos las empresas cerveceras para poder incidir, que va desde una charola o un mantel, algo que promocionales para poder que la gente tome. Todavía tengo en mi casa una mesa que dice al nombre de una cerveza. Sí, era parte de eso, donde y la otra fueron los abarrotes. Uh-huh. Los abarrotes fueron importantes en términos de cómo esas competencias, lo vas a ver que decía abarrotes X y luego enseguida el nombre de la marca, ¿no? La marca cervecera, y entonces era común que tuvieran esa forma. Y otra de las estrategias que van a tener, pues muy importante, es decir, van a ir cambiando ese parámetro en el tiempo. Estamos hablando de
en ese tiempo que está el estudio, van a ir aumentando los expendios, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y hasta llegar a lo que de alguna forma se denominan aguajes. Eso, Los aguajes tenían una característica particular, porque estaba contenido en la ley desde el inicio que no podían, digamos, cobrarse más allá de los impuestos federales 250 pesos. Durante muchos años el permiso, la licencia, eran 250 pesos. Por lugar. Por lugar en lo que tú puedas, podrían hacer expendios, cervecerías, bares, o sea, y hay cada connotación en cada uno de ellos. En la cervecería era pura cerveza, en los bares era el contenido mayor que el de alcohol, whisky, sí, claro, etcétera, ¿no? Otro tipo, el trago coqueto. Pero digamos en lo determinante, al final, de qué tipo de estrategias van a utilizar para que la gente siga consumiendo, porque los abarrotes tenían una forma muy particular y fue extensivo, en donde van a competir tanto de las tres cerveceras en términos de quién vende más. Y ahí, o sea, ¿qué rol jugó el aguaje? O sea, el aguaje fue quien catapultó seguramente las ventas. Pues fue fuera del horario. Fuera del horario, claro. Y eso está hasta la fecha. Sí, fuera de horario, y finalmente eso era lo que les permitía en un momento dado quien estaba haciendo, digamos, de intermediario, que muchas veces eran, la mayor parte eran casas particulares, ¿no? O sea, y tenemos la historia de aguajes conocidos y relevantes, ¿no? En las ciudades y en... Sí, luego de desaparición de la zona de tolerancia en el 88, uh-huh. Fue famosa la Maroli, que todavía se peleó con el director de alcoholes en tiempo del 91 por ahí, donde la Maroli nunca quiso salirse de su aguaje y era su propia casa, ¿no? Pero la parte esta es importante de dilucidarla a esos finales del estudio, en términos de qué tanto le sirvió a la gente. Uh-huh. Y era una forma de paliar lo que estaba sucediendo en una época muy conflictiva económicamente. Pues muy interesante esto de los aguajes. También me gustaría que nos platicaras un poco sobre el impacto que tuvieron todas estas cervecerías ya una vez que se instauraron, ¿no? en la cultura, el impacto tanto social como el impacto económico. Sí, yo creo que independientemente de que la cervecería no creció y desapareció, la de Sonora, pero dejaron claro de que la parte importante que hicieron todas las cerveceras es acercar al consumo la industria. Y Sonora, en este caso, estaríamos hablando de lo que es la Modelo creó su propia empresa en Obregón, y a partir de ahí empezaron a competir la Cuauhtémoc con el producto estrella, que es el Tecate. Ok, Cuauhtémoc. ¿Y Modelo? Sí, la Modelo es la Corona, pues, o sea. Okay. Entonces, Modelo va a competir y fue muy, muy fuerte. Te platico nomás un poco, sí, para que lo entendamos, sí, de qué tanta fuerza tuvieron en un momento dado, porque eran contratos de exclusividad. No me puedes vender más que mi propia cerveza, y te hacían firmar. Y lo que significaba que en un momento dado, dada lo barato que eran comprar licencias, pues ellos, las empresas, cerveceras, compraron muchas licencias en todos los estados. En el 2010, perdón, hubo una controversia de la COFECE y determinaron que después de un pleito donde se les dijo la cuarta parte del 25% de los 800,000 puestos que existían en aquel entonces, porque ya habían llegado las empresas, digamos, globales, y habían comprado participación en todas, les dijeron:
deja nomás el 25% lo de exclusividad, y entonces tienes que competir con el otro y puedes permitir en tus locales que puedas vender cerveza de otros. ¿Y qué empresas eran estas empresas locales? Digamos que ya eran dos nomás, pero ya la Cuauhtémoc había a partir de los 80 se había, digamos, fusionado con lo que era la Moctezuma. Okay. Y entonces competían el duopolio por un lado, Cuauhtémoc Moctezuma, y el otro la Modelo. Y la Modelo tenía el 52%, nomás para que te des una idea de esos contratos de exclusividad. Sí, eran grandes contratos. Y la Modelo sigue siendo con todas las, digamos, hoy ya no podemos hablar de que tenemos cervecerías nacionales, ya no existen como tal. Todas fueron absorbidas por las empresas globales, la EINB y la Constellation, o sea, son parte de una, a nivel global, donde son consorcios que fueron comprando. O sea, ante la globalización y la apertura de los mercados no les quedaba otra más que o me pongo a partir de hacer sinergias con ellos, terminaron por absorberlos totalmente. Creo que las pocas cerveceras que existen nacionales son las artesanales, y habría que darle su parte, digamos, de importancia, en la medida de que llevan de la mano un proceso del cual iniciaron las demás. Casi la mayoría empezaron siendo unas pequeñas industrias y luego llegaron a ser lo que después les hicieron a ellas. Es decir, absorbieron a unas con otras. Mario, ¿y nos puedes platicar así brevemente por qué es importante leer tu libro? ¿Por qué es importante tener un texto como este en nuestros hogares? Creo que refleja mucho de nuestra cultura y nuestra forma de usar nuestro tiempo libre, que es el tiempo de ocio y de disfrute personal, ¿no? Entonces, pero aquí te metes a conocer el proceso histórico del devenir de la cerveza en una ciudad en donde realmente pues la cerveza es muy importante, ¿no? Por el calor, por la cultura, por ciertos aspectos sociales que la hacen ser relevante en nuestra sociedad. Entonces me gustaría que nos platicaras con tus palabras por qué recomiendas a las personas que no son investigadoras ni historiadoras ir a la presentación, conocer más de este libro, descargarlo en acceso abierto. Sí, yo creo que si bien es cierto, la culminación de un estudio académico, de lo que está detrás es lo fundacional en términos de una ciudad que fue creciendo y que tuvo su forma muy particular de ir adquiriendo la forma de diversión, y entre ellos era parte importante el consumir cerveza. Sí, y qué tanto esto puede ser para la gente que lo pueda ver desde el punto de vista de una lectura que, si bien es cierto, tiene datos, tiene conclusiones, permite, digamos, porque estamos viendo muchos aspectos legales de cómo se dieron el crecimiento de las tres empresas fuertes, pero también es parte de la historia de Hermosillo y de la costa. O sea, es interesante, hay unas anécdotas que ojalá que los lean, de cómo se fue creando ese poblado Miguel Alemán, y la visión de un director del hospital, donde pinta muy exactamente cómo se daban las cosas. O sea, si uno quiere ver ese reflejo contenido en el archivo, donde si bien es una queja, te dice cómo fueron los primeros pasos que tuvo el poblado Miguel Alemán. Y la otra aquí en Hermosillo, es decir, cómo la gente, con esa ilusión de tener un terreno, hacía todo lo posible por hacerse como comité y como, digamos, vecino de algo que les va a servir, el agua, la luz. O sea, ahí es donde está la historia más cercana a la gente, más allá de que tuviera otro tipo de connotaciones, ¿no? O sea, no estaba exento de
de peleas, de borracheras y todo eso, pero ahí está la historia por decirte algo, ¿no? La colonia Olivares era una de las más grandes, tenía 20,000 gentes, cuando Hermosillo tenía casi 95, entonces ya te puedes dar una idea de... ¿De qué año estamos hablando ahí, más o menos? En el 50. Olivares. Sí, Olivares, es decir, en un perímetro muy bien ubicado entre el Boulevard Encinas y la José María Mendoza y lo que era la calle Noroeste, hoy Solidaridad. Muy bien, pues creo que este libro tiene pues un proceso de investigación y editorial, pues como comentábamos al inicio, con un rigor metodológico impecable. Sin embargo, también tiene muchas imágenes que nos muestran cómo la mercadotecnia tuvo un papel también importante para llegar a posicionar a estas empresas y que la cerveza fuera lo que es ahora para los hermosillenses y sonorenses. Y pues aparte tiene todo este toque divertido que implica conocer la historia, es saber el chismecito histórico. Entonces es muy recomendable esta lectura y también es muy recomendable que nos acompañen las personas que nos ven y nos escuchan en la próxima presentación de este libro, que esperen detalles para que conozcan la fecha, el día y el lugar en donde se va a llevar a cabo esta presentación, que creo que será imperdible. Y por otro lado también les invitamos a que descarguen este libro en acceso abierto en la página de publicaciones del Colegio de Sonora, que se encuentra que es la página www.libros.colson.edu.mx. Y ahí pueden entrar también a la página del Colegio de Sonora. Está primero el banner, después están las noticias, después están las publicaciones, y cuando entran a publicaciones van a ver rápidamente nuestro libro de los 3 titanes de la cerveza. Le dan clic y van a ver un pequeño botón naranja que dice acceso abierto. Ese libro lo pueden descargar en su celular o en cualquier dispositivo móvil con acceso a internet. También está la compra del libro, que está el link para comprarlo ahí, y pueden escribir directamente al correo de publicaciones@colson.edu.mx. Pues hasta aquí esta emisión. Mi nombre es Janet Schwarzbeck y los esperamos en la próxima entrevista de las publicaciones del Colegio de Sonora. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.